Hola, mi nombre es Alejandra Mejía Vallejo, estamos en el curso de emprendimiento y vamos a hablar de ese cómo hacer que nuestros clientes compren nuestro producto. Ya vimos el quién, el qué y vamos a ver el cómo lo vamos a hacer. Bienvenidos. En nuestro modelo Canvas ya hemos ido adelantando, pues nuestro modelo de negocio ya hemos ido adelantando qué es lo que vendemos, a quién se lo vendemos, por medio de qué canales y cuáles son las relaciones que vamos a establecer con estos clientes. En este segmento lo que vamos a ver es cómo es la estructura de costos, cómo es el flujo de ingresos, cuáles son las actividades y recursos claves para poder culminar cómo es el modelo de negocios e identificar cuáles son realmente las cosas que necesito para poder llevar a cabo el qué y el quién. Vamos a hablar del flujo de ingresos. Cuando hablamos del flujo de ingresos, lo que queremos empezar a definir es por medio de qué voy a obtener los recursos para mi organización. Entonces, no, yo voy a vender productos y servicios. No, yo voy a generar negociaciones específicas de acuerdo a los volúmenes que vayamos a hacer, ¿cierto? No, a mí me van a pagar por usar una plataforma. Es más o menos lo que hacemos con Netflix, ¿cierto? O pago por ver, que son otros canales que también tiene, por ejemplo, la compañía UNE o ¿cuáles son las otras? Movistar, Claro, tendrán unos pago por ver, ¿cierto? Pago por suscripción. Nosotros pagamos en Netflix una suscripción o pagamos como unas tarjetas prepago para obtener esos recursos. Otros son renta, como el tipo de alquileres en las casas, pago por renting. Nosotros podemos comprar equipos o carros o incluso casas por leasing. Yo voy pagando como un arriendo que va a significar parte de comprar ese producto. Pagos por servicios de intermediación, ¿cierto? Yo pongo a disposición un canal para que otro lo utilice y se pueda lucrar por medio de ese, que es lo que hacen las páginas donde tú comercializas productos como Mercado Libre o OLX. Incluso ahí no se paga nada, ¿cierto? Es más como el canal que existe para poder permitir esa transacción. Y pagos por publicidad, que es otro tipo de modelo de negocio que existe y por el cual se pueden generar ingresos. Muchas de las personas que tienen páginas de publicidad en la red o otros que leen, por ejemplo, el ADN es completamente gratuito, pero ¿cómo se lucra? Con la campaña de publicidad que se vaya generando ahí. El siguiente, ¿cuáles serían los recursos claves de la empresa? ¿Cierto? Cuando hablamos de los recursos claves de la empresa es todo lo que tenemos que considerar para poder entregar y ofrecer cada uno de los elementos que nosotros hemos seleccionado, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a garantizar que eso que quiero vender si llega en las condiciones en las que yo las estoy ofreciendo? Entonces yo tengo que garantizar mis recursos. Mis recursos clave pueden ser las personas que garantizan que, por ejemplo, tú te vas a hacer una cirugía. Entonces el recurso humano es supremamente importante, o el recurso intelectual, porque yo voy a tener que garantizar que la persona que va a hacer esa intervención tenga las competencias y la capacidad para hacerlo bien, ¿cierto? O para yo considerarlo como si fuera el mejor. Dentro de los recursos, además de los intelectuales, están los físicos, ¿cierto? Cuando hablamos de físicos, estamos hablando de la infraestructura del lugar donde quiero hacer. Si yo quiero hacer una clínica, pues yo tendré que hacer una infraestructura porque las clínicas pues virtuales todavía no existen. La parte intelectual es, aparte de ese conocimiento, también están las patentes de marca. Cuando yo voy a negociar una empresa o algo así, tengo que considerar como qué activos de conocimiento tienen que yo pueda pagar por ellos, porque voy a obtener un beneficio con esto. En esos intelectuales que podíamos poner, por ejemplo, la aspirina. La gente paga por una aspirina, pero yo también puedo comprar ácido acetil salicílico en una farmacia y funciona, pero los precios son completamente diferentes, pues porque es que Bayer tuvo el registro primero que cualquiera de otros laboratorios, ¿cierto? Humanos ya mencionamos, la parte de los recursos financieros que son tan importantes para poder llevar a cabo cualquier tipo de empresa, y otros que sería por innovación, que sería un recurso que sería inmerso pues como dentro de la empresa. Estas son preguntas que uno se podría responder para poder llegar a identificar cuáles son los recursos claves de mi empresa, ¿cierto? ¿Cuáles tengo que tener para poder entregar mi propuesta de valor, ¿cierto?
que es eso que estábamos mencionando en nuestro primer apartado del qué, el cómo y el quién. Yo no puedo desvincular nada de eso, entonces para mí es importante saber qué tengo que considerar para poder entregar mi propuesta de valor, qué tengo que considerar para poder llegar a ese segmento de clientes, cuáles son los canales que tengo que utilizar y cuáles son las relaciones que quiero establecer. Si yo digo, no, es que yo le voy a entregar por medio de Rappi, esa app, cualquier producto a mi cliente, yo tengo que garantizar que los que van a hacer la mensajería o los que van a ir a recoger el producto, comprarlo y llevarlo, tengan garantizado por lo menos la moto, el recurso y el tiempo para poder garantizar tiempos. Cuando a usted pide una pizza y le dice que 30 minutos, son 30 minutos, ¿sí? ¿Cómo hago para garantizar eso que estoy ofreciendo? ¿Qué recursos tengo que tener? Entonces yo tengo que tener una moto. En otros países ya tienen los drones para poder hacer esas entregas. Nosotros por política todavía no podemos llegar hasta allá, pero es parte de lo que viene pues como a futuro. Entonces acá es mostrarles que siempre va a haber interrelación e interconexión entre todas las partes. Entonces en recursos físicos, intelectuales, derechos de autor, humanos, financieros o por innovación, vamos a tener que considerarlos e identificarlos. La otra sería las actividades clave. Cuando hablamos de actividades clave, tenemos que identificar qué tengo que hacer aquí para poder llegar a garantizar mi recurso, mi propuesta de valor, como lo mencionábamos anteriormente, mi canal, mi relación, mi segmento, y eso cuánto me va a costar, porque yo también tengo que decir cuáles van a ser mis actividades más eficientes para poder llegar hasta allá. Entonces volvemos a decir, la propuesta de valor, qué actividades tiene que tener para poderse generar. Que es que yo lo que voy a vender son, no sé, suscripciones al tiempo o al colombiano. Entonces yo no voy a vender una suscripción, sino que lo que yo voy a vender es como la pertinencia de la noticia, ¿sí? O la tranquilidad de recibirla en tu casa. Por medio de ese periódico vas a obtener ese conocimiento, pero yo tengo que evaluar entonces cuál es el canal que va a utilizar para garantizar que le va a llegar diariamente ese periódico a esa persona. ¿Qué relación va a establecer con ella? Va a ser directa porque va a ser por correo, ¿cierto? O va a ser indirecta porque le va a llegar, no sé, o lo lee la esposa, entonces ya llegó indirecta porque pues él lo lee y la señora hace la lecturabilidad adicional a eso. Y cuál va a ser pues como la forma de llegar a ese segmento de clientes y eso cuánto me va a costar. Entonces canales de distribución, lo de las relaciones que luego lo mencionamos y cuál es ese ingreso pues que va a tener que generar a partir de ese tipo de actividad. Entonces yo puedo decir que mi negocio va a estar basado en el cliente, entonces yo digo, llego a donde él esté, va a estar basado en producción, es decir, que va a producir más con menos, o voy a solucionar problemas específicos de las personas, ¿cierto? Por medio de las actividades que yo voy a generar. Voy a tener una plataforma, voy a tener una red que me pueda garantizar que esas actividades las voy a ir monitoreando. Voy a identificar servicios postventa, entonces en esos servicios postventa qué tipo de personal tengo que tener para poder garantizar la comunicación con mi cliente y que va a llegar el producto o el servicio en las condiciones en las que yo realmente le estoy diciendo que le van a llegar, ¿cierto? Si yo digo en mi servicio que le entrego en 30 minutos, lo mencionábamos ahorita con lo de las pizzas, yo tengo que garantizar eso. Y si no, en mi estrategia de marketing no puedo ofrecer los 30 minutos y creo que no va a ser viable, ¿cierto? Y finalmente no, aquí serían, ¿cuáles van a ser mis socios estratégicos? Si yo hablo de Rappi, seguramente Rappi no tiene una flota de motos, Rappi tiene un aplicativo igual que Uber, una plataforma donde tú puedes montar que estás disponible para un usuario final, ¿sí? O Rappi, no sé realmente cómo funciona, pero asumo que es una plataforma donde tú simplemente contratas a alguien que vaya y te haga una diligencia o te traiga el producto o servicio que tú quieres o el que te merque porque tú no tienes tiempo para eso. Entonces yo tengo que decir, pues mi aliado o mi socio estratégico va a ser, en el caso de Uber, pues las personas que tienen los carros, pero si ellos tienen que pagar, entonces yo tengo que hacer una alianza con los bancos o con los que tienen las tarjetas de crédito para poder hacer las transacciones efectivas, porque es que Uber no es dueño de los bancos. Hoy vale 65 billones de dólares, es una empresa demasiado costosa,
pero es una empresa que no tiene ningún carro suscrito a él. ¿Quiénes son sus socios estratégicos? Todo el que quiera manejar, todo el que quiera ganarse algo adicional durante su jornada, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar con quién puedo hacer alianzas para que mi negocio pueda ser mucho más eficiente, pueda ser mucho más rentable y pueda ser mucho más escalable, ¿sí? Entonces yo tengo que saber dentro de ese cuál es mi capital relacional, con quién me relaciono, eso cuánto lo puedo trabajar, cómo puedo promover el negocio por medio de esas relaciones que yo ya tengo establecidas. Es mucho más fácil hacer un negocio en entornos que tú conoces que con personas desconocidas. Si yo voy a empezar a vender papitas fritas, pues va a ser más fácil utilizar un canal de comercialización de los que ya están creados que empezar a crear uno nuevo, ¿cierto? Entonces yo tendría que hacer una alianza estratégica con los que hacen venta puerta a puerta para poder garantizar como la comercialización de mi producto, ¿cierto? Entonces yo en estos socios estratégicos pueden ser mis clientes que van a replicar información de mi producto, que ese se vuelve como un aliado. Pueden ser mis socios porque ellos van a ayudar a que se promueva el producto en otros canales que yo no tengo o en otros ambientes que yo no tengo acceso. O mis socios también pueden ser mis proveedores porque me van a dar un plazo para pagar de 30 días, que es el que yo le doy a mis clientes, entonces también se vuelve mi aliado estratégico. La otra es cómo apalancar la operación y en qué procesos, entonces ahí es el ejemplo de Uber, que hay plataformas de pago que ya existen y con que seguramente han hecho convenios para poder generar pues la forma y el modelo de negocio que tienen a hoy. ¿Cuál es la asociación real pues para el modelo de negocio que vamos a establecer? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Porque yo puedo decir, no, yo le pongo la plataforma y usted me da tanto por ciento de las ventas que se generan a partir de esa plataforma. Entonces ya es otra forma de negociación. En Mercado Libre hemos vendido, pero nunca nos ha dicho Mercado Libre, págueme tanto por esa transacción, ¿cierto? Él lo que está haciendo es poniendo una plataforma, seguramente empresas de publicidad son las que monetizan pues ese modelo de negocio. La parte de optimizar recursos también se vuelve importante cuando voy a pensar en mis socios o en mis aliados estratégicos, porque entonces me van a evitar comprar una flota de motos y me van a subsidiar pues como esa parte, o lo va a pagar el cliente, ¿cierto? Entonces yo ahí tengo otro tipo de reducción de costos. Vamos a distribuir el riesgo, porque si somos varios socios o si somos varios aliados dentro de una cadena, no sé, para vender papas, entonces vamos a distribuir el riesgo, porque yo voy a comprarle papas a 20 personas que producen papas, la vamos a transformar en 2 casas. Entonces ahí ya nos estamos mitigando un poquito, porque si en una casa se va la luz o se acabó el gas, empezamos a tener problemas de otra categoría. Entonces la idea sería como distribuir el riesgo un poquito. Y accesos a recursos claves diferentes, que es esa capacidad de llegar a diferentes recursos y actividades, acceso a recursos diferentes, ya sea de personas, de capacidad o de capital relacional, que puedan enriquecer pues como la actividad que vayamos a desempeñar. Como les digo, todos tienen relación. Mire, esto es lo que yo vendo, los canales que vendo, el tipo de relación que quiero con mi segmento de clientes, qué tipo de alianzas voy a hacer aquí para poder llegar a ciertos segmentos de clientes. Incluso yo puedo hacer, por ejemplo, lo que hace de uno, mercados de uno, hacia alianzas con empresas que tienen una sola marca o ellos mismos producen. Yo no sé realmente al interior cómo es, si ellos son dueños de esas marcas o simplemente le dicen a los que venden la leche Lati, necesito este tipo de productos, establezco una relación estrecha con ellos, garantizo que me den un costo de producto mucho más económico, para garantizar que mi segmento de clientes le voy a vender mucho más económico, pero se me va a hacer mucho más rentable. ¿Con qué fin? Con que voy a vender altos volúmenes de venta, ¿cierto? Eso me garantiza este tipo de convenios. Entonces, por eso es importante establecer unas actividades clave, unos recursos clave por medio de unos socios o unos aliados estratégicos que me permitan comercializar de una forma mucho más eficiente mis productos o mis servicios. Como hablábamos al principio hablamos de cómo voy a obtener los ingresos para mi empresa, y aquí la idea es qué es lo que me va a costar dinero para poder generar todo este modelo.
Entonces yo tengo que identificar cuáles son mis costos más importantes, si son los recursos ya sea físicos, de personas, de marcas o de patentes, si son las actividades que voy a realizar para poderlo hacer. Por ejemplo, si yo voy a vender, no sé, por internet, entonces uno de mis recursos clave va a ser la página, pero una de las actividades claves van a ser gestionar esa página web para poder garantizar que entren muchas personas para poder comercializar esos productos o esos servicios que voy a transar por ahí, ¿sí? No crean que es de gratis, que el éxito tiene una tarjeta, que tiene unos puntos y que tiene un montón de centros de servicios que le van a permitir acceder a otros servicios o otro tipo de productos de un costo mucho más elevado. Ellos ya verificaron que todo esto se va a relacionar y que van a tener un mayor beneficio al utilizar los canales que ellos han construido. ¿Cuáles son los canales y cuáles son las relaciones que vamos a establecer con los clientes? Entonces yo tengo que identificar cada uno de esos costos, cuáles son los más importantes, empezarlos a discriminar con el fin de saber cuánto me va a costar o aproximarme por lo menos a cuánto me va a costar esto. También tengo que identificar mi idea, ¿cierto? Esa propuesta de valor yo tengo que saber si va a ser basada en costos, si yo voy a tener una ventaja competitiva por el costo que me va a generar producirlo porque va a ser bajo, o porque mi producto va a ser tan diferenciado que voy a poder tener una ventaja competitiva muy distante de mis competidores directos, o que voy a hacer una economía de escala, es decir, voy a producir más con menos, o una economía de alcance y voy a tener una distribución mucho más amplia de mis productos para poder llegar a canales que la competencia no llega. Y también empezar a identificar pues cuánto me van a costar los salarios, los servicios públicos y todos esos costos fijos que si vendes o no los vas a tener que considerar para garantizar pues cualquier tipo de producto o servicio que vas a comercializar. Y todos los costos variables que son los que están atados a que si vendes pues más pan de quesos vas a tener que tener más queso y más mantequilla y más luz y bueno, todo lo que está relacionado pues como con esos costos variables dentro de la estructura de costos. Entonces aquí volvemos a mostrar que tengo que tener muy claro qué voy a vender, a quién se lo voy a vender, por medio de qué canales, qué relaciones voy a establecer y todo eso lo tengo que costear. Esta es la parte donde nosotros vamos a decir cuánto me va a costar a mí realmente entregar este producto, este servicio a ese segmento de clientes. También es importante entonces cuánto me van a costar esas actividades claves que tengo que generar, cuánto me van a costar esos recursos, incluso tengo que cuantificar en cierta medida pues todas las personas que están involucradas en el proceso e incluso considerar mi salario, aunque en esas primeras etapas yo no tenga un salario fijo. ¿Cuánto me va a costar mantener las relaciones con mis clientes? Si nosotros compramos una franquicia vamos a tener casi que un socio permanente porque dependiendo de la negociación vamos a tener que dar un margen de nuestras ventas a ellos para poder manejar el tema de publicidad o garantizar pues la imagen corporativa para que todos tengamos pues como las mismas ganancias pues o una ganancia pues del manejo de la marca. Entonces aquí cuánto me va a costar todo esto y acá pues cuáles van a ser los ingresos que voy a obtener al trabajar pues como todas estas variables. El modelo de negocio no se arma solo con algo que va a vender, yo tengo que tener en consideración todos los elementos que hemos mencionado durante todos estos módulos que hemos visto con el fin de garantizar un negocio que en realidad sí se vuelva rentable, que no sea un negocio que por cada peso que vendamos estemos perdiendo medio peso, que a veces eso se vuelve intangible en el corto plazo. Entonces va a ser muy importante estructurar un modelo de negocios, validarlo en el mercado y devolvernos para poder hacer como los arreglos a tiempo de cualquier tipo de modificación que tengamos que hacer para ser mucho más eficientes en el proceso. Aquí vimos el cómo hacer el modelo de negocio donde consideramos los recursos, las actividades clave, los aliados estratégicos y todo el modelo financiero. Nos vemos.